Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will. Bendiciones, amados hermanos y amigos de Mundo Cristiano de Michael Will. Es un placer para mí dirigirme a ustedes en este día acá. Fernando Mata desde Costa Rica, les envío muchas bendiciones y hoy quiero contarles un testimonio, pero antes quisiera entrar un poquito en la palabra y quisiera que leyéramos el pasaje de San Juan 3:16. Ya es un versículo muy trillado, pero la palabra de Dios permanece por los siglos de los siglos, gloria al Señor. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje encontramos algo muy interesante. Dice que Dios no solamente dijo que Él amaba o ama a la humanidad, sino que Él lo demostró. Dios demostró su inmenso amor por toda la raza humana, entregando a Jesucristo lo más valioso, lo más preciado de Él. Y a veces es necesario, creo que entendamos que el amor debe ser recíproco. Yo debo no solo decirle al Señor que lo amo, sino también demostrárselo. Aquellas palabras golpeaban el corazón de Pedro cuando Jesús le decía a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Pedro le había dicho al Señor de que aunque todos lo dejaran, Él le dijo que Él no lo abandonaría, sin embargo Él había fallado. Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Luego el Señor le vuelve a decir la segunda vez, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero omite las palabras más que a estos, porque la segunda vez el Señor le estaba diciendo, Pedro, todo ha quedado atrás, no te preocupes. Solamente le decía a Pedro, demuéstrame que me amas, apacienta mis ovejas, cuida mis corderitos. El Señor le decía, demuéstramelo, Pedro. Y Pedro se lo demostró. El amor hacia el Señor, hermanos, debe ser verdaderamente demostrado. Y en San Juan 3:16 dice que Dios demostró. Pero si pensamos un momento y pudiéramos ver cuánto sufrió Dios al entregar a Cristo en la cruz, no podremos comprender cuánto le dolió a Dios. Si sabemos lo que Cristo sufrió en partes, como Él fue lacerada su espalda por los látigos que arrancaron su piel de la espalda, probablemente nuestro Señor cargaría la cruz sobre sus huesos, porque cada persona que era latigada, casi todos morían. Aquellas espinas tan enormes que atravesaron su cráneo, aquellas espinas conocidas como las espinas del vencedor, crecían entre 2 y 6 pulgadas. Probablemente las espinas que le pusieron al Señor eran de las más grandes y fueron incrustadas en su cráneo a través de un palo cuando le golpeaban en la cabeza. Las espinas entraron hasta lo profundo e hicieron que su pie, que su rostro se hinchara. Y así el Señor sufrió mucho y el Padre sufría aún más. El Padre sufría aún más viendo a su único hijo en la cruz. Estoy un poquito afónico. Y entonces quizás viendo un poquito la vida de Abraham, cuando Dios le da a Isaac, el cual ese niño viene y alegra el corazón de aquel anciano. Pero cuando Isaac crece, Dios le dice, Abraham le dice,
ve y ofrece a tu hijo al monte que yo te diré. Ve, le dice, y ofrece a tu único, a tu amado, a Isaac. Yo me imagino que esto golpeó el corazón de Abraham. Él era un hombre ya entrado en años, quizás tenía 100 años, y el fruto era su único hijo, Isaac. Quizás él no entendía, quizás, cómo Dios le dijo que le iba a dar una nación tan grande, y ahora le dice que le entregue a su único hijo. Sin embargo, Abraham obedece, él no discute con Dios y se va con el niño. Aunque cabe entender que para este entonces Isaac no era un niño tan pequeño, sino que andaba alrededor de unos 20 años. Y vemos la obediencia de Isaac, igual que Cristo y Dios Abraham camina 3 días de camino. Me imagino que estos 3 días fueron los días más angustiosos de la vida de Abraham, saber que entregaría lo más valioso de él. Hay un momento cuando ya están cerca del sacrificio, le dice Isaac, padre, le dice, yo veo la leña y el fuego, dice, más, ¿dónde está el cordero? Juan el Bautista respondería a esa pregunta miles de años después, cuando dice que Juan ve a Jesús que viene a él al Jordán para ser bautizado, y dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Igual que Isaac cargó la leña sobre sus espaldas, era símbolo de Cristo que cargaría la cruz. Sin embargo, Abraham fue obediente y ofreció a su hijo. Estaba dispuesto a entregárselo a Dios. Él demostraría a Dios su obediencia y su amor. En el 2008, solíamos un grupo de hermanos subir a un monte, a un cerro, los domingos a eso de las 3 de la madrugada. Íbamos a orar ahí. Y recuerdo que aquel domingo era mi día de descanso. Y ese día yo subí al monte a orar en la madrugada. A las 3 de la madrugada. Yo empecé a orar por todo Costa Rica. Y dejé de último mi familia. Cuando terminé de orar por Costa Rica y por los gobernantes, por la iglesia, empecé a orar por mi familia, por mi esposa, por mi hija. Cuando me tocó que orar, dejé de último a mi hijo. Mi hijo Joseph nació en el 92. Él, cuando nació él, lo picó un alacrán y comenzó a padecer de asma, de alergia, y ese alacrán casi lo mata. Él tenía como 8 días de nacido. Comenzó a echar flema por la boca, por la nariz. Lo sacamos de emergencia al hospital y él superó eso, gracias a Dios, pero quedó padeciendo de asma y de alergia. Y aquella madrugada en aquel cerro, yo le decía, Señor, mi hijo Joseph tiene 16 años, le digo yo, y pronto tendrá mayoría de edad. ¿Por qué no lo sana? Yo le decía, Señor, sánalo de la alergia, sánalo del asma, porque así como él está, le van a dar trabajo, pero cuando él tenga crisis de alergia, lo van a botar del trabajo, no le van a querer dar más empleo, porque aquí en Limón, Señor, aquí llueve una hora, hace sol otra hora, tenemos un clima muy cambiante acá en Limón. Yo le decía, Señor, y después no le van a querer dar trabajo porque él es asmático, alérgico. Sánalo, yo le decía, aquella madrugada en aquel cerro. Sin embargo, vino una voz muy fuerte en mi espíritu y me dijo, si yo lo sano, se pierde, si tú quieres, me lo llevo. Y aquella voz en mi espíritu era muy fuerte, esa madrugada. Entonces yo le dije al Señor, 3 veces se lo dije, yo le dije, Señor, si tú lo perdonas, si tú lo recibes en tus brazos, y si Él va a estar a tu lado,
entonces mejor llévatelo antes de que se pierda. Yo se lo dije 3 veces al Señor: si tú lo perdonas, si tú lo recibes en tus brazos y si va a estar a tu lado, entonces llévatelo. Yo bajé aquel cerro después de haber hecho esa oración con el Señor allá. Continué mi vida, continué trabajando. A los días se me olvidó el trato que yo había hecho con el Señor, pero a Él no se le olvida nada. Todo lo que tú le digas al Señor, todo lo que tú le prometas, todo lo que tú le ofrezcas, aunque a ti se te olvide, a Él nunca se le va a olvidar. Estaba un domingo en la iglesia, 22 días después, cuando me llega la esposa del pastor y me dice: hermano Fernando, su esposa lo ha llamado, dice que su hijo Joseph lo sacaron de emergencia al hospital. Entonces yo estaba en la iglesia y salí, ya había terminado ya el culto. Tomé un carro y me fui al hospital y recordé entonces la promesa o el trato que yo había hecho con Dios en aquel cerro, en aquel monte. Recordé que yo le había dicho al Señor que se lo llevara si Él lo perdonaba y si iba a estar en los brazos de Él. Cuando llegué al hospital me sorprendí. Ahí estaba mi pastor, ahí estaban mis vecinos. Entonces yo comprendí que algo había pasado. Recordé la promesa que le había hecho al Señor. Cuando llegué, me abrazó el pastor y me dijo: Fernando, tienes que ser valiente, me dice. Entonces yo comprendí que mi hijo había muerto. Y recordé que yo le había dicho al Señor que se lo llevara. Han pasado ya 14 años, pero aún hay momentos en que lo extraño. Mi hijo tenía 16 años. Era más alto que yo. Él también era mi primogénito, mi único hijo varón. Yo le decía al Señor, y ahora le digo: no tengo dinero para enterrar a mi hijo. Necesito, le digo, pronto conseguir por lo menos $500,000 colones. Y yo le decía: Señor, ayúdame. Al día siguiente, ese mismo día, un chino, Guillermo Kong, a quien el Señor ha de bendecir 100 veces más de lo que Él me ha dado. Guillermo Kong me mandó a llamar y me dijo: Fernando, yo tengo una funeraria pagada, me dice. Tome, me dice. Vaya y retire todo, me dice. Todo está pagado. Y pude ver la providencia de Dios. Cómo Dios puede tocar el corazón aún de un chino, de un oriental. Dios quebrantará todo lo que Él tenga que quebrantar para bendecirte, para socorrerte, para auxiliarte. Y yo le decía: Señor, acuérdate de mis ofrendas, acuérdate, Señor, de mis diezmos. No tengo dinero, le decía, para enterrar a mi hijo. Ese mismo día Dios proveyó, tocando el corazón del chino Guillermo Kong. Y la gente, mis vecinos, recogieron alimentos. Había alimento en mi alacena para 2 meses o quizás más. Yo no sé, pero yo quiero decirte que alguien va a pedir por ti, alguien se va a mover por ti, porque Dios moverá cielo y tierra cuando tiene que ayudar a sus hijos. Pude ver la mano de Dios cuando mi hijo murió. Yo no pagué ni un 5. Tuve la funeraria pagada, tuve alimentos. Y así Dios escuchó mi oración en aquel cerro. Era la alternativa
Si yo lo sano, se pierde, me decía el Señor. Si tú quieres, me lo llevo. Creo que hice la mejor elección. Pon en tus manos a tu familia. Pon en las manos de Dios, perdón. Pon en las manos de Dios a tu familia, a tus hijos. Él sabe lo que es mejor para ti, para tu familia. Y si le has prometido algo a Dios y has tardado, corre pronto a cumplir tus promesas. Este ha sido el testimonio que quería contarles. Dios me les bendiga. Les amo mucho. Fernando Mata. Esto es Mundo Cristiano con Michael Will. No olvides suscribirte. Activa la campana de notificaciones para que esté al tanto. Mundo Cristiano con Michael Will.